Revela el secreto increíble de soltar antes de dormir. Una transformación estoica sorprendente. La noche envolvía al pequeño pueblo de Mariana como un manto pesado. En su hogar, la luz tenue de una lámpara iluminaba únicamente el caos del sótano. Mariana, con las manos temblorosas, acariciaba un viejo cuaderno que había pertenecido a su madre. El aire estaba impregnado de melancolía y el eco de las expectativas familiares la ahogaba, como una cadena invisible que la mantenía presa. ¿Cuándo dejaré de sentirme así?, se preguntaba, mientras la voz de su madre resonaba en su mente, recordándole la importancia de soltar los miedos. Sin embargo, al intentar dejar ir esas preocupaciones, una vez más fue capturada por la incertidumbre que la envolvía. Poco a poco, la resignación se transformaba en un anhelo profundo. Cada noche, después de cerrar la tienda de abarrotes, se sentaba en su cama mientras Sofía dormía, y reflexionaba sobre su vida. ¿Por qué sigo en este lugar?, se cuestionaba, el peso de las deudas apretando su pecho. Las miradas del vecindario, llenas de juicio sutil, parecían decirle que su esfuerzo en la tienda era en vano. ¿Por qué no buscas un trabajo más estable?, le espetaban en el mercado, como si ya no estuviera luchando por dar lo mejor a su hija. En esos momentos, Mariana sentía que cada palabra era como una piedra lanzada directamente al corazón, reabriendo viejas heridas de inseguridad. La presión crecía cuando, tras mucho meditar, llegó una oferta inesperada. Un trabajo en la ciudad, que podría ser la salida que tanto deseaba. Su mente se disparaba: ¿podré dejar a Sofía aquí? ¿Podré dejar mi hogar, el legado de mi madre? El pensamiento la hacía estremecer. La vida que había construido con tanto esfuerzo, valía la pena abandonarla por un futuro incierto. Cada noche, mientras la lluvia murmuraba sobre el tejado, su mente se llenaba de imágenes de lo que podría ser. Un nuevo departamento, un trabajo con un salario digno, y una vida lejos de deudas y preocupaciones. Pero la verdad era que el miedo no la dejaba en paz. La lucha interna de Mariana era la más feroz de todas. Sus manos temblaban, no sabía si debía dejarlo todo por una ilusión o aferrarse a lo conocido. Los ecos de los sueños pasados y las críticas del presente chocaban en su interior como un torbellino. ¿Hasta dónde estoy dispuesta a llegar para construir un futuro mejor para mí?, se preguntaba mientras las lágrimas caían al cuaderno. La frase de su madre, «debes soltar», retumbaba en su mente como un mantra, y a pesar de ello, soltar parecía la tarea más difícil de todas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mariana cerró los ojos, buscando un respiro profundo. La angustia se hacía más palpable cada noche. Se encontraba atrapada entre su deseo y el miedo. Le gustaría tanto poder dar el paso. Las dudas eran sombras que la seguían, y a cada intento de visualizar un futuro brillante, el eco de su madre parecía insistir que solo podría encontrar paz si elegía el camino de soltar. Pero, ¿qué tan lejos puede llegar con una decisión tan arriesgada? Con la esperanza y el temor entrelazados en su pecho, Mariana sintió que el momento decisivo se acercaba, que un nuevo capítulo estaba a punto de empezar. Pero, ¿realmente podría liberarse antes de dar ese paso? La luna brillaba débilmente en su ventana, como un presagio de la encrucijada que debía enfrentar. Mariana se despertó con la primera luz del día, el cielo aún gris, como si el clima también sintiera el peso de sus decisiones. Mientras Sofía dormía plácidamente, un nuevo impulso comenzó a germinar en su interior. Era hora de enfrentar la realidad, no solo de su situación, sino de ella misma. La oferta del trabajo seguía presente, como un faro que iluminaba su camino, pero el miedo a lo desconocido la mantenía en la penumbra. Se sentó en la cocina, la taza de café temblando entre sus manos. Mariana contemplaba su vida, el habitual ir y venir del pueblo. Las mismas calles, los mismos rostros, pero ahora con un matiz diferente, todo parecía más pesado. ¿Qué estoy dispuesta a sacrificar por un cambio?, se preguntó. Desde su interior resonaban las palabras de su madre, un eco persistente que le exigía que se atreviera a soltar. El ruido del dinero en el fondo de su bolso la distrajo, era un recordatorio de que la tienda no podía seguir funcionando de esa manera. Sus ingresos apenas cubrían las necesidades básicas. Con un suspiro, se preguntó si aquella era la vida que quería para Sofía. La incertidumbre del nuevo trabajo empezó a parecer menos aterradora que la monotonía de su día a día. Durante las siguientes semanas, cada vez que cerraba los ojos, imaginaba lo que podría ser su vida en la ciudad. Un lugar donde podría desarrollar su potencial, donde podría brillar más allá de la tienda de abarrotes. Pero cada vez que se asomaba al futuro,
el miedo la atrapaba como un pulpo, abrazando su alma con tentáculos de duda. No debo dejar que me paralice, decidió. Mariana comenzó a escribir en el cuaderno de su madre, articulando sus ideas y sueños. A cada palabra la impulsaba más. Fijó un propósito, presentarse a la entrevista de trabajo. Pero antes, debía preparar su mente. En las noches, se dedicaba a meditar, guiándose por la voz interna que le recordaba la importancia de soltar. Gradualmente, sus pensamientos se tornaron más claros y el ruido del miedo empezó a disiparse. Un día, después de cerrar la tienda, se sentó en el parque con una libreta clara entre sus manos. Hizo una lluvia de ideas sobre lo que podía ofrecer en la ciudad. Su experiencia en la tienda, sus habilidades en ventas, e incluso la contabilidad básica que había aprendido a lo largo de los años. Cada idea era una semilla de lo que podría crecer, un indicio de que poseía más talento del que creía. Esa noche, Mariana se enfrentó a su reflejo, recordando las notas que había escrito. ¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar para ser feliz?, se preguntó mientras se miraba a los ojos. El desafío no era solo escoger un camino. Era enfrentarse a sí misma, a sus miedos y dudas. Ya no podía seguir como hasta ahora, el miedo tendría que convertirse en acción. Finalmente, decidió que pasara lo que pasara, acudiría a la entrevista al día siguiente. Esa mañana, aun mientras se sentía nerviosa, una chispa de determinación encendió su mirada. Hoy es un nuevo comienzo, pensó, y con eso, respiró hondo. Pero mientras se preparaba para salir, un pensamiento inquietante cruzó su mente: ¿qué pasará si mi decisión no resulta como espero? La incertidumbre golpeó su pecho, un recordatorio de que la vida siempre lleva consigo un riesgo. Sin embargo, Mariana comprendió que no había regreso, debía seguir adelante. La puerta del futuro se abría lentamente ante ella, un eco de decisiones que la llevarían a un destino que apenas comenzaba a vislumbrar. La carrera por encontrar la felicidad había comenzado. Pero el verdadero desafío, ese que radicaba en atreverse a soltar el pasado, estaba a punto de llegar a su clímax. ¿Podría Mariana realmente abrazar su nuevo camino, o sería atrapada nuevamente por sus propios temores? La entrevista llegó, y Mariana se sintió como un náufrago que se enfrentaba a la vastedad del océano. Mientras se vestía aquella mañana, elegía cuidadosamente cada prenda, como si cada decisión fuera un paso hacia un nuevo yo. Se decantó por una blusa de un azul intenso que le recordaba el cielo claro, el color representaba esperanza en medio de su tormenta interna. Al mirarse al espejo, en un gesto casi inconsciente, se alisó el cabello, como si con cada hora cuidara la imagen de la mujer que deseaba ser, decidida, empoderada. El trayecto hacia la ciudad era lo que más la inquietaba. Los caminos familiares ahora parecían obstruidos por su propia inseguridad. Cada curva traía consigo recuerdos de su vida anterior, de la tienda, de su madre y de una existencia que la había mantenido prisionera. Se preguntaba cómo podía haber aceptado durante tanto tiempo el miedo como una compañera constante. Esa reflexión, aunque dolorosa, era necesaria. Al llegar, sus sentidos se inundaron de nuevas sensaciones, olores, sonidos y rostros desconocidos. El bullicio de un mundo diferente la envolvió. Las vibrantes calles contrastaban con el silencio monótono del pueblo, y en lugar de sentirse desalentada, experimentó una oleada de adrenalina. El entorno la empujaba, la desafiaba. Había encontrado la fuerza que tanto necesitaba. En la sala de espera, Mariana observó a los otros candidatos, todos con un aire de confianza que a ella le parecía inalcanzable. Sin embargo, en lugar de rendirse ante esa comparativa, se hizo un firme recordatorio: cada uno de los allí presentes llevaba su propia historia, sus propios miedos. No era un juego de competencia, era un camino personal hacia su mejor versión. Se cerró en sí misma, visualizando su propósito. Tú eres suficiente, se repetía mientras respiraba profundamente. Cuando finalmente la llamaron, el corazón le palpitaba con fuerza. En ese instante, sabía que todo aquello había sido una preparación. No solo debía mostrar sus habilidades, sino también la mujer que se había esforzado por salir de su caparazón. La mirada del entrevistador fue implacable, su mente parecía evaluar cada palabra que ella pronunciaba. Mariana sintió que cada respuesta debía desprenderse de su esencia, no podía rendirse ante la tentación de dejar que el miedo dictara su voz. Habló de su experiencia en la tienda y cómo todo lo que aprendió allí podría trasladarse a un ambiente más amplio. Cuanto más hablaba, la energía que antes había sido miedo se convertía en determinación. Se dio cuenta de que estaba revelando no solo sus competencias, sino su transformación interna. Descubrir cómo había logrado soltar el pasado y abrazar una nueva narrativa fue liberador. Al terminar la entrevista, una mezcla de alivio y ansiedad la invadió. Irse de allí sin esperar los resultados era una nueva prueba que la confrontaba. Fue en ese momento, caminando de regreso hacia el transporte, cuando sintió una leve premura. La vida no iba a esperar a que ella estuviera completamente lista, y los resultados de la entrevista no definían su valor.
Mariana se sentó en un banco del parque, y en un acto instintivo, abrió de nuevo el cuaderno de su madre. Esta vez, escribió sobre sus nuevos sueños. Ya no se trataba solo de aceptar un trabajo, sino de construir una vida acorde con la mujer en la que se estaba transformando. Al terminar, cerró el cuaderno con fuerza. La conversación interna de Mariana había cambiado. Lo que antes parecía un sacrificado acto de valentía, ahora se podía articular como una necesidad de crecimiento. Pero esa decisión no venía sin su propio miedo. Todos esos pensamientos la llevaron a un punto de inflexión. Mientras su mente subía y bajaba en pensamientos análogos, un mensaje en su teléfono la sacó de su ensueño. Hola, Mariana, quería hablar contigo sobre. Lo que ese mensaje contenía podría abrir nuevas puertas o cerrar otras. Enfrentarse a esa incertidumbre, ese juego de decisiones, llevaría su crecimiento a un nuevo nivel. Pero, ¿estaría realmente lista para lo que el mundo le tenía preparado? Mariana sintió el pulso de su corazón intensificarse al leer el mensaje. Era de Beatriz, una excompañera de trabajo, con quien había compartido risas y anhelos de grandeza. Su mente voló rápidamente hacia los años que había pasado en la tienda, donde cada día era una lucha entre el deseo de más y el miedo a perder lo que ya tenía. No hay nada más debilitante que un momento de indecisión, pensó, mientras su dedo tembloroso se movía hacia el botón de respuesta. La incertidumbre del futuro la acorralaba, y por un momento, contempló la idea de ignorar el mensaje. Pero esa no era la mujer que estaba intentando ser. Se obligó a escribir, hola Beatriz, claro, ¿de qué se trata? Al enviar el mensaje, sintió un ligero alivio. Este pequeño acto de respuesta, aunque sencillo, era un paso hacia adelante en su proceso de autodeterminación. Sin embargo, la mente de Mariana seguía poniendo a prueba su resistencia. Se daba cuenta de que aún le costaba soltar el peso del pasado, las dudas y los triunfos que nunca llegó a experimentar. Mientras esperaba la respuesta de Beatriz, su mente se remontó a una vez en que había escuchado sobre la práctica estoica de soltar las cosas que no podía controlar. Una noción que había menospreciado en el pasado, en su búsqueda de la aprobación, pero que ahora resonaba con nueva fuerza. La libertad que sentía tras cada intento de deshacerse de esa carga la empoderaba. La idea de vivir plenamente en el presente se convirtió en su mantra. Apresurada, regresó al cuaderno de su madre. En la primera página, había dejado una lista de metas que le había creado hacía meses, pero en lugar de darles forma rígida, decidió reformular su enfoque. Con énfasis, subrayó la palabra soltar y escribió al lado buscar lo que realmente me importa. Con cada palabra, un nuevo sentido de propósito se manifestaba, y esa práctica de escritura se transformaba en su herramienta de autoconocimiento. Al leer todo lo que había escrito, se dio cuenta de una revelación: había estado proyectando su propio miedo a la inadecuación en sus sueños. Cada decisión que había tomado hasta ahora había sido influenciada por la ansiedad, en lugar de ser impulsada por el deseo genuino de disfrutar la vida. Era como si cada anotación en el cuaderno diera un eco de lo que había sido y no lo que realmente quería ser. Un zumbido en su teléfono interrumpió su flujo de pensamientos. Mariana, quería contarles sobre una oportunidad en mi nueva empresa. Estamos buscando a alguien como tú para un puesto relacionado con el marketing. ¿Te gustaría acercarte a hablar sobre ello?, decía el mensaje de Beatriz. La posibilidad de un nuevo trabajo la llenó de una mezcla de entusiasmo y ansiedad. Debería aventurarse en este nuevo camino sin saber si sería un acierto. Mariana se quedó contemplando el mensaje. Era un dilema que la confrontaba: tomar el riesgo de salir de la zona de confort o dejar que el miedo vuelva a cerrar las puertas que ella misma había comenzado a abrir. Con cada latido, su determinación se hacía más fuerte. Se dio cuenta de que, sin importar el resultado, el verdadero crecimiento radicaba en la voluntad de intentarlo. Ese era el camino que había elegido, y no había marcha atrás. La decisión que tomara a partir de ese momento no solo modificaría detalles en su currículum, sino que redefiniría su futuro. Mientras reflexionaba, las palabras del mensaje se repetían en su mente. Mariana sintió un impulso incontrolable de actuar y, sin pensarlo más, respondió: sí, Beatriz. Estoy lista para escucharte. En ese instante, se sintió liberada, un paso más cerca de la mujer que deseaba ser. Pero lo que no sabía era que esta lección abriría las puertas a una serie de experiencias que desafiarían sus límites. La verdadera prueba estaba aún por venir y lo que iba a descubrir en este nuevo trabajo podría ser más revelador de lo que jamás imaginó. Mariana se despertó con una mezcla de nerviosismo y emoción. La primera reunión con Beatriz estaba programada para ese día. Mientras se preparaba, se sintió inmersa en un torbellino de posibilidades. Cada prenda que se ponía era un recordatorio de la mujer que decidía ser, una mujer segura y decidida, no la sombra temerosa que había sido durante tanto tiempo. Al llegar a la oficina de Beatriz, la familiaridad del lugar la hizo sentirse al mismo tiempo cómoda y vulnerable. El espacio estaba lleno de la energía vibrante de una joven startup, un contraste marcado contra la vida monótona que había llevado en la tienda. Aquello era lo que siempre había deseado y,
de repente, se dio cuenta de que su sueño estaba solo una conversación de distancia. Beatriz la recibió con un abrazo cálido, y Mariana sintió que el tiempo volvería a conectar su amistad. Sin embargo, en el fondo de su mente, había un recordatorio constante: debía soltar las expectativas de su antiguo yo, aquel que siempre temía no encajar. La conversación fluyó fácilmente y pronto se encontraron en una sala de reuniones. Improbablemente, Mariana se mostró espontánea, compartiendo no solo sus habilidades, sino también su motivación para aprender y crecer. Con cada palabra, su voz resonaba con más confianza, y fue ahí cuando Beatriz le presentó a un equipo diverso que trabajaba incansablemente en proyectos innovadores. A través de sus miradas y entusiasmo, Mariana sintió un torrente de energía. También había miedo, sin embargo, algo dentro de ella había cambiado. Esa incertidumbre, tan temida antes, se transformaba en un combustible necesario para impulsarla hacia adelante. Entender que ya no estaba limitada por su pasado fue monumental. Mariana comenzó a aterrizar ideas, a explorar las posibilidades que el trabajo podría ofrecer, creando puentes entre su experiencia previa y las nuevas oportunidades. Los desafíos empezaron a parecerle escalones, no muros. Solo al final de la reunión, Beatriz le comentó de un proyecto que requería un enfoque innovador. Mariana, creo que podrías aportar algo único aquí, dijo, y lo que Beatriz vio en ella resonaba más allá de las palabras. Era un eco de su propia lucha interna, el reconocimiento de que ella tenía algo que ofrecer. Ese simple aliento de un ser querido se sentía como una chispa de invencibilidad. Sin embargo, la sombra de la duda no se disipaba del todo. Mientras caminaba de regreso a casa, su mente se llenaba de preguntas: ¿sería capaz de vivir a la altura de esa expectativa? ¿Podría realmente soltar el miedo al fracaso y abrazar la posibilidad de aprender mediante los errores? En esa lucha interna, recordó nuevamente la práctica estoica de soltar lo incontrolable. Se detuvo en seco al llegar a un parque y sacó su cuaderno. Escribir le permitió poner orden a sus pensamientos. Plantear su nueva realidad no solo le daba dirección, sino que, de algún modo, hacía que el proceso de hacer el cambio se sintiera menos abrumador. Sin embargo, mientras escribía, vislumbró un desafío aún más formidable que los anteriores. La fusión de la innovación y las exigencias de un nuevo entorno laboral no solo pondría a prueba sus habilidades técnicas, sino también su capacidad para adaptarse a equipos diferentes y superar la amenaza de la comparación constante con otros. El día había sido liberador, pero también un recordatorio de que el verdadero trabajo estaba aún por venir. Al cerrar el cuaderno, una sensación de determinación la invadió. Ella sabía que estaba al borde de algo que cambiaría su vida, pero aún había un largo camino por recorrer. La pregunta era: ¿estaba verdaderamente preparada para enfrentar el miedo a desilusionar, no solo a otros, sino a sí misma? La respuesta se dibujaba en el horizonte, y con cada paso, la auténtica prueba de su valor estaba apenas comenzando. Mariana se sentó en un banco, bajo el árbol que una vez le pareció insignificante, y se prometió escuchar a su voz interior. La incertidumbre la había seguido durante años, pero estaba lista para desafiarlas. Era cuestión de tiempo para que el próximo paso transformara su vida de formas que nunca imaginó. La mañana siguiente, Mariana se despertó con un renovado sentido de propósito. El eco de la reunión con Beatriz resonaba en su mente, y la afirmación de su amiga seguía viva en sus pensamientos: podrías aportar algo único. Esa frase se convertiría en su mantra. Se había comprometido a ejecutar su nuevo rol con una autenticidad que nunca antes había conocido. Al llegar a la oficina, Mariana se enfrentó a una mezcla de nervios y adrenalina. Mientras ascendía las escaleras, notó cómo cada paso parecía intensificar su determinación. Sin embargo, el primer encuentro con el equipo la sacudió. Había una palpable tensión en el ambiente, con cada miembro tratando de expresar su creatividad ante un pájaro raro entre ellos, el nuevo enfoque que requería el proyecto. Ella no podía permitirse retraerse o dejar que la inseguridad nulara su juicio. La autoexigencia se cernía sobre ella como una sombra. Propuso una lluvia de ideas, un espacio donde cada voz contara. Mariana sorprendió a los presentes cuando, con una sonrisa segura, abrió la discusión, creando un ambiente de colaboración. A través del intercambio de ideas, se dio cuenta de cómo sus experiencias anteriores podían entrelazarse con los desafíos actuales. Podía ver que la propuesta inicial de los demás también necesitaba pulirse, algo que ella sabía hacer. Sin embargo, esa claridad repentina fue confrontada por un dilema: ¿de dónde provenía su confianza? ¿Era realmente suya o una ilusión temporal? Mientras el equipo debatía, Mariana sintió una incomodidad creciente al ser bombardeada por opiniones, por momentos de brillar y ser opacada. Cada vez que alguien más hablaba, una pequeña voz interna le decía que en comparación no era suficiente. Esa crítica interna emergente la llevó a cuestionarse de nuevo, a mirar dentro de sí y revisar la autenticidad de su voz. Decidió que ya no iba a permitir que ese diálogo interno dictara su valor. Al finalizar la reunión, tomando un respiro profundo, se dirigió a Beatriz en busca de orientación.
Siento que tengo algo que ofrecer, pero cada vez que intento compartir me parece que no es suficiente, admitió, sus palabras cargadas de vulnerabilidad. Beatriz la miró con empatía. Cada uno de nosotros es valioso a su manera. Solo debes recordar que los errores son parte del proceso. No te dejes ser definida por la comparación. A medida que las palabras de Beatriz se instalaban, Mariana se sintió más ligera. Esa chispa de invencibilidad volvía a encenderse. Comprendió que soltar la necesidad de ser perfecta era, de hecho, el primer paso hacia la creación de algo excepcional. La idea de un enfoque innovador con margen para el error era un terreno fértil. Esa revelación la llevó a un nuevo lugar de empoderamiento. La autocompasión permitiría que sus ideas florecieran en lugar de marchitarse bajo la presión de la autoexigencia. Durante las siguientes semanas, Mariana se entregó al aprendizaje y a la experimentación. Su enfoque vino cada vez más proactivo, logrando compartir sus ideas sin miedo. Cada pequeña victoria alimentaba su crecimiento personal, cada crítica constructiva se transformaba en una oportunidad. Sin embargo, la inquietud persistía, especialmente cuando se trataba del resultado final. Aun con una nueva perspectiva, su miedo a la desilusión seguía acechándola. Cuando se asignaron tareas específicas para la presentación del proyecto, el ambiente se tornó aún más serio. Sabía que se acercaba un momento crucial, y su voz interior comenzó a dudar nuevamente. ¿Sería capaz de mantener la firmeza? Al mirar a su alrededor, vio al equipo trabajar con dedicación, sintió la presión aumentar. Su mente empezó a dar vueltas. La mañana de la presentación se acercaba y, con ella, el miedo reverberante de fracasar al mostrar su contribución. Mariana se preguntó, ¿podría realmente superar sus límites y demostrar su potencial más allá de la sombra de la comparación? La noche antes de la presentación, mientras se preparaba para dormir, se sentó en la cama consciente de que un cambio tenía que ocurrir. Para liberarse de la ansiedad y el miedo, debía abrazar lo incontrolable. Con una determinación renovada, decidió auparse en el desafío. ¿Cómo podría transformar ese pánico en impulso? La respuesta parecía estar al alcance. Sin embargo, un nuevo reto estaba a la vista, y la auténtica prueba de su valía estaba a punto de comenzar. Mariana cerró los ojos, intentando visualizar el camino que había elegido. Ella sabía que el verdadero trabajo era interno. El miedo al fracaso estaba ahí, pero la determinación de superarlo la empujaba a avanzar. Se prometió enfrentar lo desconocido con la cabeza en alto. Su transformación dependía de ello, y estaba decidida a desafiar sus propios límites. Al fin y al cabo, esto era solo el principio. Mariana se despertó con el sol filtrándose a través de la ventana, una brisa ligera refrescando su mente aún aturdida del sueño. Sabía que el día que había temido tanto había llegado. La presentación del proyecto, cuya carga emocional la mantenía en vilo, sería su mayor reto. A medida que se esforzaba por organizar sus pensamientos, se sintió abrumada nuevamente por la inseguridad. Su mano se cerró en un puño, debía lograrlo. Sin embargo, algo en su interior pulsaba, remarcando la urgencia de encontrar su propio camino. Mientras se preparaba, su mente notó la discordancia entre su exterior y su interior. Espejos reflejaban una mujer segura, pero su corazón resonaba con miedos ocultos que se negaban a ser aplacados. Comprendió que hasta ese momento había amado la idea de ser valiosa, pero temía no serlo realmente. Esa dualidad se convertiría en su motor para avanzar, justo como Beatriz le había sugerido. En el trayecto hacia la oficina, Mariana recordó los pequeños logros que había tenido en las semanas previas, cada paso un ladrillo en la construcción de su confianza. Sin embargo, enfrentarse a su equipo este día significaba enfrentar un espejo, un reflejo de sus luchas internas. Caminando por el pasillo, se dedicó a recordar cómo cada victoria parecía ser un eco de la superación personal, y eso le otorgó una medida de calma. Al llegar a la sala de reuniones, el ambiente se sentía intenso. Los rostros de sus compañeros reflejaban seriedad, expectativas y un toque de ansiedad. En el fondo, Mariana advirtió que todos estaban allí por el mismo motivo, contribuir y validar su trabajo. Sentarse en la mesa, el corazón palpitante y el sudor goteando de su frente, se regaló un momento de honestidad. ¿Qué pasaría si enviaba al espacio sus temores y compartía su visión de manera auténtica? La idea parecía descabellada, pero a la vez liberadora. La vulnerabilidad podía ser su mayor aliado. Cuando le tocó presentar, su voz tembló brevemente. Pero al observar la atención de sus compañeros, recordó su propósito, no era solo sobre ella, sino sobre el proyecto, sobre el equipo y sus ideas. Abrazó esa conexión. Mariana empezó a hablar, exponiendo sus ideas e invocando las pequeñas victorias que la habían llevado a ese instante. A medida que continuaba, una transformación interna sucedía. Su miedo se convertía en pasión, y las interacciones con su equipo creaban un diálogo en lugar de un monólogo. Sentía que las opiniones eran valorizadas, y cada intervención de sus colegas era un testimonio del esfuerzo colectivo.
Las ideas fluían como un río, y ella era parte de ese cauce. Su voz ya no se sentía como una lucha, sino como una herramienta para construir. Esa disparidad en su experiencia anterior y este nuevo ámbito sutilmente fue derribando los muros de su crítica interna. Poco a poco, el momento culminante llegó, la interacción se tornó en una danza creativa, donde Mariana se permitió ser fiel a su esencia. Aun con nervios, estaba en control. Sin embargo, cuando la presentación terminó, sabía que este avance interno apenas era el principio. La reunión concluyó en un aplauso caluroso, pero Mariana se sintió intranquila. Había tenido éxito, y a pesar de todo, la sombra de la comparación no se disipó del todo. ¿Podría continuar este camino, superar el eco de sus dudas? En su mente, una pregunta quedó flotando: la próxima vez que se enfrentara a un reto, la lluvia de inseguridades regresaría. Mientras comenzaba a recopilar las impresiones de su equipo, una idea chisporroteó en su interior. Tal vez había más en su potencial que solo su voz y su propuesta. ¿Qué pasaría si se atreviera a explorar más allá de sus límites y conociera el verdadero centro de su fortaleza? Decidió que era necesario cambiar de perspectiva, debía mirar hacia adentro. Sin embargo, en el fondo, se anidaba una inquietud que no podía ignorar. Un nuevo desafío se presentaba a la vuelta de la esquina, y lo que había vivido hoy era solo el primer acto de un drama emocional más complejo y revelador. El momento decisivo se acercaba, y Mariana aún no había encontrado la respuesta que la liberaría por completo de sus demonios personales. Mariana se encontraba en un limbo emocional después de su presentación. El calor de los aplausos aún reverberaba en su mente, pero la inseguridad se aferraba a su ser como un sombra tenaz. Cada halago recibido parecía un espejismo, una ilusión que, por más gratificante que fuera, no lograba calmar su tormenta interna. A medida que regresaba a su escritorio, decidió que era el momento de reevaluar su enfoque. Comenzó a indagar en lo que significaba realmente soltar. La palabra resonaba en su mente, un eco persistente. Se refería a dejar atrás la necesidad de agradar a los demás. O a liberar esos estándares que ella misma se había impuesto. Mariana se propuso explorar estas preguntas a fondo. Se sentó con su cuaderno y, por primera vez, dejó que fluya su pensamiento en una escritura sin restricciones. Las páginas se llenaron rápidamente con sus inquietudes, sus sueños y los frenos que siempre se le habían presentado. Cada palabra escrita era un pequeño paso hacia la aceptación de sus propios errores. Mientras escribía, comenzó a darse cuenta de que había estado siguiendo una narrativa impuesta por sus propios temores, y que cambiar esa historia era su responsabilidad. La semana siguiente se presentó como una oportunidad para poner en práctica el concepto de soltar. Al entrar a la oficina, decidió adoptar un nuevo enfoque con su equipo. En lugar de centrarse solo en presentar ideas, quería construir conexiones. Para ello, organizó una reunión menos formal, donde todos pudieran compartir sus pensamientos y experiencias. Quería que la interacción fluyera sin las cadenas de la evaluación crítica. Durante aquella reunión, Mariana observó cómo la atmósfera cambió. El diálogo se volvió cálido y auténtico, ayudando a abrir un espacio donde sus colegas se sintieran cómodos compartiendo no solo sus éxitos, sino también sus fracasos. Aquella vulnerabilidad colectiva se volvió un espejo más grande que reflejaba lo que ella había comenzado a entender: imprecisiones y errores son parte del camino hacia el crecimiento. Mientras escuchaba a sus compañeros, sintió como su propio miedo a ser juzgada comenzaba a disiparse. Se dio cuenta de que cada uno enfrentaba sus propias batallas y que la lucha por la perfección era una batalla perdida. La autenticidad de esos momentos le permitió ver sus propias asignaciones de valor de una nueva manera, comenzar a aceptar que era valiosa, no solo por sus logros, sino por su humanidad. Sin embargo, a pesar de este nuevo marco mental, una inquietud seguía acechando: ¿sería suficiente? Una voz interna le susurraba que siempre habría un nuevo reto a la vuelta de la esquina, un nuevo proyecto desgastante, un nuevo momento de exposición. La perspectiva del futuro continuaba siendo intimidante. Esa noche, cuando se preparó para dormir, decidió utilizar lo que había aprendido sobre soltar. Se sentó en su cama, cerró los ojos y respiró profundamente. Hizo una lista mental de los pensamientos que la distraían, los temores que la limitaban, y uno por uno, imaginó que los dejaba ir. Esta práctica parecía casi mágica, pero le costaba sostenerla. Cada pensamiento que dejaba escapar hacia la brisa nocturna parecía ser sustituido por otro. Mariana se dio cuenta de que el proceso requeriría paciencia y práctica. Con su diario abierto a su lado, le prometió a sí misma que continuaría explorando esta nueva forma de ver el mundo, entendiendo que cada día era una oportunidad para desaprender miedos viejos y aprender a confiar en su propia voz. Pero a medida que su mente se calmaba y el sueño comenzaba a envolverla, se dio cuenta de que el verdadero desafío aún estaba por venir. Al parecer, la vida tenía sus propios secretos, y Mariana estaba a punto de darse cuenta de que, a veces, soltar era solo el primer paso. El siguiente paso implicaba enfrentar lo que realmente significaba ser ella misma en un mundo que todavía le parecía inmenso y lleno de expectativas.
podría afrontar ese próximo desafío sin el lastre de su propia inseguridad. Mariana despertó aquella mañana sintiéndose más ligera, como si una carga invisible hubiera disminuido. La idea de soltar, que antes le parecía inalcanzable, ahora comenzaba a resonar en las acciones que emprendía. Sin embargo, en su interior, un sutil temor permanecía, el miedo a que este nuevo paradigma se desvaneciera frente a un desafío mayor. Durante una reunión de equipo, el gerente solicitó un informe sobre un proyecto que ellos habían estado desarrollando. La exigencia de presentar resultados tangibles hizo que la ansiedad se encendiera como un fuego en su pecho. Aún no había logrado desprenderse completamente de la necesidad de demostrar su eficacia ante otros. Se sintió atrapada entre el deseo de ser auténtica y la presión de cumplir con expectativas profesionales que amenazaban con abrumarla. En el camino hacia su escritorio, Mariana se detuvo frente a la ventana y respiró profundamente. Recordó su compromiso con la autenticidad y decidió que evitaría caer en sus patrones de autoexigencia. Pasó el resto de la mañana revisando el informe, pero en lugar de centrarse solamente en los datos, se detuvo a considerar la narrativa detrás de cada cifra. ¿Qué aprendizajes podría compartir? ¿Qué vulnerabilidades había enfrentado su equipo y cómo habían logrado superarlas? Esta nueva perspectiva hizo que su adrenalina se transformara en curiosidad. Al preparar su presentación, decidió incluir no solo los resultados, sino también el proceso de creación. En lugar de centrarse en el producto final, optó por contar la historia detrás del proyecto, las discusiones difíciles, las frustraciones, y cómo la colaboración había resultado esencial para convertir las dificultades en éxitos. Mientras hablaba, notó que su voz variaba entre la emoción y la honestidad. La sensación de alivio y conexión con sus compañeros creció. Durante su intervención, su nerviosismo se transformó en poder narrativo, y su confianza comenzó a florecer. Sin embargo, después de la presentación, recibió una crítica que la impactó. Una colega mencionó que los datos no estaban presentados con suficiente claridad, insinuando que no había sido lo suficientemente rigurosa como para ser tomada en serio. Al principio, la frase la golpeó como una ola fría. Un torrente de inseguridades se desbordó en su mente, la voz interna que había tratado de silenciar hacía eco nuevamente, sugiriendo que quizás su esfuerzo por ser auténtica había sido un error. Consciente de que la reacción instintiva sería refugiarse en la autocrítica, decidió enfrentarse a esos pensamientos. Se retiró a un rincón y cerró los ojos, repasando lo que había aprendido sobre soltar. Se prometió que no permitiría que aquella crítica definiera su valía. Pensó en su presentación como un viaje, no como un destino, y recordó las vulnerabilidades compartidas en la reunión que había facilitado. Transformó la crítica en un aprendizaje, cómo podía mejorar sin comprometer su autenticidad. Al día siguiente, con su mente aún en la lucha interna, Mariana se encontró nuevamente frente al espejo. Reflexionó sobre su valor personal y profesional, y entendió que eso no dependía de un solo comentario o de una presentación. Al salir, decidió que su esencia no estaba supeditada a los juicios ajenos ni a sus propias inseguridades. Cada experiencia, cada opinión, formaba parte de un cúmulo más grande que la definía. Esa noche, repasando su día en su diario, Mariana sintió que un nuevo desafío se cernía sobre ella. La voz de duda jamás se desvanecería por completo, pero había comenzado a construir las herramientas necesarias para enfrentarla. A medida que escribía sobre su crecimiento, un nuevo pensamiento le cruzó la mente: ¿qué pasaría si, en vez de ocultar sus errores, los usara como catalizadores para su futuro? La intriga le invadió. Lo que antes había sido una carga ahora comenzaba a serpentear hacia una senda de posibilidades. Era el momento de explorar lo desconocido y de enfrentarlo con valentía. ¿Cómo podría convertir esa crítica en impulso para evolucionar y crecer aún más? El desafío estaba a la vista, solo quedaba un paso hacia adelante, pero Mariana sabía que este recorrido la llevaría a una evolución sin precedentes. Mariana se despertó con el primer rayo de sol atravesando la ventana. La luz iluminaba su habitación, que antes le parecía sombría, y en su lugar, ahora era un símbolo de nuevos comienzos. Sintió un renovado sentido de esperanza, había enfrentado muchas batallas internas, pero había salido victoriosa. El eco de las lecciones aprendidas la acompañaba desde la presentación del proyecto, el valor de la autenticidad y la fuerza en la vulnerabilidad. Con determinación, decidió que era hora de reescribir su narrativa. Ya no permitiría que el miedo dictara su vida. Se comprometió a practicar la filosofía estoica de soltar, de aceptar lo incontrolable. Con cada amanecer, Mariana visualizaba su éxito. Sabía que la clave estaba en abrazar el proceso, no solo los resultados. Ese día, el equipo se reunió para discutir las críticas y celebrar los logros del proyecto. Mariana, en un acto de coraje, compartió su experiencia sobre cómo había enfrentado la inseguridad posterior a la presentación. Habló de la necesidad de reconocer las críticas como oportunidades de mejora. A su sorpresa,
Sus compañeros se mostraron receptivos y compartieron sus propias experiencias de vulnerabilidad. Ellos también tenían miedo al fracaso y temores sobre ser juzgados. Esa conexión fortaleció los lazos entre el equipo. Mariana se dio cuenta de que había plantado una semilla de confianza entre ellos. En ese momento, la incomodidad de compartir sus dudas dio paso a un sentido de unidad. Entendió que la vulnerabilidad no solo crea conexiones más profundas, sino que también enriquece el proceso de trabajo en equipo. Tras esa reunión, Mariana decidió aprovechar sus vivencias y escribir sobre ellas. Abrió su cuaderno y comenzó a plasmar sus reflexiones sobre el liderazgo y la autenticidad. Con cada palabra, sentía como sus inseguridades se desvanecían. Al analizar sus experiencias, vio el progreso que había hecho desde que aceptó el cambio en su vida. La sensación de liberar esos pensamientos se convirtió en un acto liberador. Las palabras fluyeron con confianza, y cada página se convirtió en un testimonio de su crecimiento personal. Poco tiempo después, una nueva oportunidad llegó a su vida, ser ponente en un seminario sobre liderazgo. La invitación le hizo sentir un torbellino de emociones. Por un lado, la alegría de ser reconocida, por otro, el temor de hablar en público. Sin embargo, esta vez, decidió elegir la valentía. Sabía que su historia podría inspirar a otros, así como su vulnerabilidad había forjado conexiones más profundas en su equipo. En la preparación, se despojó de la necesidad de ser perfecta. En su lugar, se enfocó en la autenticidad de su viaje. El día del seminario, se paró ante una audiencia ansiosa y habló no solo de los logros, sino de las dificultades, los miedos y los momentos de duda que había experimentado. La conexión que estableció con el público fue increíble. Su historia resonó en muchos, y vio a diversas personas asintiendo. Estaban escuchando a alguien que había vivido la fragilidad y había encontrado la fuerza en su interior. Al finalizar su presentación, un aplauso ensordecedor la envolvió. Era un reconocimiento no solo a la mujer que se había convertido, sino a la valentía de compartir su camino. En ese instante, sintió una confianza sólida y un profundo sentido de satisfacción. Había enfrentado su miedo de frente y había demostrado que la autenticidad era su mayor fortaleza. En los días siguientes, Mariana pasó por un proceso de reafirmación personal. Aceptó que los desafíos seguirían viniendo y que la resistencia a la crítica sería inevitable. Pero ahora, contaba con herramientas sólidas para enfrentar cada obstáculo. Había aprendido a soltar y a construirse a sí misma a partir de sus experiencias. Así fue como Mariana, antes una mujer llena de dudas y miedos, se convirtió en un ejemplo de resiliencia y empoderamiento. Había demostrado no solo a su equipo, sino a sí misma que la verdadera fortaleza no radica en la falta de miedo, sino en la habilidad de abrazarlo, aprender de él y continuar avanzando. La aparición del sol cada mañana ya no era solo un nuevo día, era una oportunidad para seguir creciendo y explorando su verdadero potencial. Como cierre, Mariana supo que la vida tenía mucho más que ofrecerle. Tenía sueños por realizar y aún quedaba mucho por aprender. La transformación que había logrado era solo el principio de una historia que estaba lista para vivir plenamente. Ahora, no esperen ni un segundo más para compartir este mensaje inspirador. Necesitan suscribirse ahora para estar al tanto de más historias conmovedoras. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar al canal, es un gesto que marca la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre esta transformación de Mariana. Y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta emocionante conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo a las historias de superación personal. Vamos juntos hacia el crecimiento.